Hace muchos años, trabé íntima amistad con un caballero llamado William Legrand. Pertenecía a una antigua familia de hugonotes y en otro tiempo había sido rico, pero una serie de infortunios lo había dejado en la miseria, para evitar la humillación que significaban sus desastres. Abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es muy singular, se compone prácticamente de arena de mar y mide algo menos de 5 kilómetros de largo. Su ancho no excede en ningún punto unos 650 metros. Está separada de la tierra firme por un hilo de aguas apenas perceptible que fluye a través de un sector desierto lleno de juncos, limo, sitio favorito de los patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre o de muy poca altura. No hay allí árboles de ningún tamaño, cerca del extremo occidental donde se alzan el fuerte Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitadas durante el verano por quienes huyen del polvo y de la fiebre de Charleston. Puede encontrarse, es cierto, alguna enrizada palmera, pero la isla entera, a excepción de ese punto occidental y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta de una espesa maleza de mirto oloroso tan apreciado por los horticultores ingleses. Este arbusto alcanza allí con frecuencia una altura de entre 4 y 5 metros, y forma una casi impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. En el lugar más recóndito de esa maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, es decir, del más distante, Legrand se había construido una pequeña cabaña, donde vivía cuando nos conocimos por primera vez, y de un modo simplemente casual. Pronto nació entre nosotros la amistad, ya que había muchas cualidades en aquel sujeto solitario que atraían el interés y la estima. Me pareció muy bien educado, de una singular inteligencia, aunque cargando de misantropía y sujeto a penosas alterancias de entusiasmo y melancolía. Tenía muchos libros, pero rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca de crustáceos o insectos curiosos. Su colección hubiera podido suscitar la envidia de Swammerdam en estas excursiones. Por lo general lo acompañaba un viejo sirviente negro llamado Júpiter, que había sido liberado de su esclavitud por la familia Legrand antes de que comenzaran los problemas económicos, pero al que no había podido convencer ni con amenazas ni con promesas de abandonar lo que él consideraba su derecho a seguir los pasos de su joven patroncito Will, así lo llamaba. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando que éste estaba un poco trastornado mentalmente, se dedicaran a promover en Júpiter aquella obstinación con la intención de que vigilase y custodiase al vagabundo. Los inviernos en esa latitud de la isla de Sullivan rara, son, rara vez son rigurosos, y al finalizar el año resulta un verdadero acontecimiento que sea necesario encender el fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre de 18 hubo un día de frío notable. Poco antes de la puesta del sol, subí ese día por el camino entre las malezas rumbo a la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado hace varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston, a unos 14 kilómetros y medio de la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menores que en la actualidad. Al llegar a la cabaña, llamé, como era mi costumbre. Al no recibir respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida, abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llameaba en el hogar. Era una novedad, y, por cierto, no de las desagradables. Me quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños crepitantes y aguardé con paciencia el regreso de mis anfitriones. Llegaron poco después del anochecer y me recibieron muy cordialmente. Júpiter, riendo de oreja a oreja, se movía sin pausa preparando unos patos silvestres. Para la cena, Legrand sufría uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podría denominarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que formaba un nuevo género y, más aún, había capturado un escarabajo que estimaba totalmente nuevo, pero sobre el que deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, preguntó, frotando mis manos frente al fuego y mandando al diablo a toda la familia de los escarabajos. Ah, sí, yo hubiera sabido que vendría, dijo Legrand, pero hace mucho tiempo que no nos veamos, y, como iba a adivinar que me visitaría precisamente esta noche, cuando volví a casa me encontré con el teniente G. del fuerte y un poco estúpidamente le dejé el escarabajo. Así le será imposible verlo hasta mañana. Quédese aquí la noche y mandará a Júpiter allá abajo al amanecer.
Es la cosa más encantadora de la creación. ¿Qué cosa? El amanecer. ¡Qué disparate! No, el escarabajo. Es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos manchas de un negro azabache, una cerca del extremo posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. ¿Las antenas son? No, hay tamaño. En el patroncito Will se lo aseguraba. Interrumpió a Kiju. El escarabajo es un escarabajo de otro macizo, todo él, adentro y por todas partes salvo las alas. No vi nunca un escarabajo que pensé ni la mitad de lo que pesa este. Bueno, supongamos que así sea, replicó Legrand, algo más seriamente según me pareció de lo que exigía el asunto. ¿Es una razón para dejar que los patos se quemen? El calor, dijo, volvió a dirigirse a mí. Bastaría casi para justificar la idea de Júpiter. No habrá visto jamás un reflejo metálico más brillante que el que emite su caparazón, pero no podrá juzgarlo hasta mañana. Entretanto, quedé darle una idea de su forma. Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó en vano algunas hojas en un cajón. No importa, dijo por último. Eso bastará. Sacó del bolsillo de un chaleco algo que me pareció un trozo de viejo papel muy sucio y esbozó una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía, permaneció en un sitio junto al fuego, pues lo tenía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo, me lo entregó sin levantarse. Al recibirlo, se oyó un fuerte gruñido, siguió por el sonido de arañazos en la puerta. Júpiter abrió y un enorme pero terranova perteneció a Legrand. Entró ruidosamente. Alzando sobre mis hombros, me abrumó a legantazos. Supongo que porque ya le había prestado mucha atención en visitas anteriores. Cuando acabo de saltar, miré el papel y, a decir verdad, me sentí perplejo por el dibujo de mi amigo. Bueno, dije después de completarlo unos minutos, es un extraño escarabajo. Lo confesó nuevo para mí. Nunca había visto nada parecido a menos que él dibujara representando un cráneo o una calavera, ya que eso parece más que a ninguna otra cosa. ¿Una calavera?, repitió Legrand. Oh, sí, bueno, tiene indudablemente ese aspecto en el papel. Las dos manchas negras parecen dos ojos, ¿no? Y las largas de abeja podría ser la boca. Además, la figura eterna es un óvalo. Puede ser, dije, pero me temo, Legrand, que no sea usted un artista. ¿Debo esperar a ver el insecto verdadero para hacerme una idea de su aspecto? En fin, no sé, dijo él un poco irritado. Dibujo aceptable. O, al menos debería, porque tuve buenos maestros y me jacto de no ser del todo tonto. Pero mi querido compañero, ¿entonces soy víctima de una broma? Esto es cráneo muy pasable. Puedo incluso decir que es un cráneo excelente conforme a los vulgares nociones que tenga cerca de tales ejemplares de la fisiología, y su escarabajo será el más extraño de los escarabajos del mundo, si se parece a eso. Podríamos inventar alguna pequeña pero espeluznante superstición al respecto. Presumo que pretenderá llamar a este insecto Scarabæus, Cactuminius o algo por el estilo. En los libros de la historia natural hay muchos hombres semejantes. Pero ¿dónde están las antenas que me habían mencionado? Las antenas, dijo Legrand, que parecía acalorarse inexplicablemente con el tema. Estoy seguro de que debe ser usted las antenas. Lo hice tan claras como el propio insecto y supongo que será suficiente. Bien, dije. Quizás usted les haya hecho, pero yo aún no las veo. Y le devolví el papel sin hacer más observaciones, intentando no irritarlo. Con todo, me dejó muy sorprendido el giro que había tomado la cuestión. Su mal humor me intrigaba y en cuanto al dibujo del insecto, no había ahí realmente antenas visibles y el conjunto se parecía demasiado a la clásica imagen de una calavera. Malhumorado, recogió el papel y sin duda estaba a punto de hacerlo un rollo y tirarlo al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció repentinamente atraer su atención. En un instante su rostro enrojeció en forma intensa y luego se puso muy pálido. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. Finalmente se levantó,
recogió una vela de la mesa y fue a sentarse sobre un cofre en el rincón más alejado del cuarto. También ahí siguió examinando con ansiedad el papel, dándole las vueltas en todos los sentidos. Sin embargo, no dijo nada y su actitud me dejó muy asombrado, pero juzgué prudente no exacerbar con ningún comentario su creciente mal humor. Luego sacó de su bolsillo una billetera, metió con cuidado en ella el papel y lo depositó todo dentro de un escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su entusiasmo inicial había desaparecido por completo. Aún así se le veía mucho más abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde, parecía cada vez más absorto en una especie de sueño del que ninguno de mis intentos de charla logró arrancarlo. Al principio mi intención había sido pasar la noche en la cabaña, como había hecho con frecuencia en otras ocasiones. Pero viendo semejante actitud en mi anfitrión, juzgué más conveniente marcharme. No me sugirió que me quedase, pero al partir estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Cerca de un mes más tarde, periodo durante el cual no volví a ver a Legrand, recibí en Charleston la visita de su criado Júpiter. Nunca había notado al viejo y buen negro tan decaído, y temí que a mi amigo le hubiera sucedido alguna desgracia. Bueno, Jup, dije, ¿qué ocurre? ¿Cómo está tu amo? Vaya, a decir verdad, patroncito, no está tan bien como debería. ¿Que no está bien? Lamento de verdad la noticia. ¿De qué se queja? Ah, caramba, ahí está la cosa. No se queja nunca de nada, pero de todas maneras está muy enfermo. Muy enfermo, Júpiter. ¿Por qué no me lo has dicho enseguida? ¿Está en cama? No está en cama. No está en ninguna parte y eso me trae malos presentimientos. Tengo la cabeza trastornada por el pobre patroncito Will. Júpiter, quisiera comprender de qué estás hablando. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te he dicho que tiene? Bueno, patroncito, es inútil volverse loco pensando en eso. El patroncito Will dice que no tiene nada. Pero entonces, ¿por qué va de un lado para otro con la cabeza baja y la espalda torcida mirando al suelo, más blanco que una oca? Y todo el tiempo haciendo garabatos. ¿Haciendo qué? Haciendo números y figuras sobre una pizarra, las figuras más raras que haya visto nunca. Le digo, patroncito, que voy sintiendo miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes del amanecer y estuvo afuera todo el santo día. Yo había cortado un buen bastón para darle una paliza, de las que duelen cuando viniese a comer, pero fui tan tonto que no tuve corazón para hacerlo. Parece tan desgraciado, ¿eh? ¿Cómo? Ah, sí, después de todo has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre hombre. No hay que pegarle. Júpiter seguramente no está bien, pero no puedes hacerte una idea de lo que ha ocasionado esta enfermedad, o más bien ese cambio de conducta. ¿Le ocurrió algo desagradable desde que no lo veo? No, patroncito. No ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes. Sí, eso temo, el mismo día en que usted estuvo ahí. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues, patroncito, me refiero al escarabajo, no a otra cosa. ¿A qué? Al escarabajo. Estoy seguro de que el patroncito Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. ¿Y en qué te basas, Júpiter, para suponer semejante cosa?